Bueno. ¿Aló? Esta sí ya es tecnología de Endeavor por ahí. Puch dice. Es un buen micrófono. A ver, abajito no falta. ¿No se escucha así nomás? Sí. Yo pienso que sí, ¿no? Bueno, y es por eso que existe la idea de los ensayos, mira. Sí. Se escucha bien, dicen, mira. Qué bueno. Ya ni lo apures, dice que se escucha bien, entonces. ¿Sí? Sí. Ah, bueno. Ya, Ya, yo lo avanzo. Sí, no está bien. Lo avanzo y voy. Oye, es verdad, uno queda como súper como para atrás cuando así. Sí. No todos somos Hitler, ¿no? Que quedé con la imagen de la charla de Marcela. Ya, claro. ¿Qué hora María, es? si tú ya... Sí, yo tengo acá. Ya, estaba. Bueno. Voy Vamos a a presentar tantito el doctorado, ¿no? Dice. Sí, no es muy breve lo que voy a decir. Rinsky. Daniel Vecchio. Diego Vecchio. Diego Vecchio. Ya. Bueno. Bien. Comenzamos entonces. Bien, primero buenas tardes. Gracias por estar acá, las personas que pudieron llegar después de todas las vicisitudes. Teníamos planificado en otra sala, como ustedes saben, y bueno, algunos estudiantes, varios en realidad, están en línea. También esto va a quedar grabado, por si acaso, Ana. Y agradecemos mucho que esté Ana María Risco acá. Hemos tratado de que venga en diferentes ocasiones, así que este, un honor que esté acá Ana María. Ya vino en el verano, en enero creo, ¿cierto? Era en enero el... Sí, está bien. Sí, vamos a transmitir así nomás. Sí. ¿Ustedes escuchan atrás, cierto? Sí, ya, gracias. Y bueno, acá está Ana María, Maribel y Miguel, que son estudiantes también del doctorado, que ellos van a ser los que van a moderar. Yo solamente voy a decir estas primeras palabras. Esta es la cuarta charla inaugural del doctorado, al menos dentro de lo que nosotros hemos trabajado. El doctorado tiene bastantes años, pero tenía otros nombres también. La primera charla dio Dan Kovacic, estuvo Cintia Rinsky, Diego Vecchio y ahora Ana María, ¿cierto? Y así que agradecemos mucho a Ana María que esté acá, que está trabajando con Cecilia Rodríguez, la profesora, y bueno, les dejo la palabra primero a Maribel, que sigue en este hermoso rito. Muchas gracias. Bueno, me toca el honor de presentar a Ana María. Ana María Risco es doctora en filosofía, convención en estética y teoría del arte, y es académica de la Universidad Alberto Hurtado de Chile. Dentro de sus investigaciones, ella trabaja en las líneas de crítica y arte contemporáneo, escrituras sobre arte, relaciones entre imagen y escritura, y medios de la imagen visual. Ha participado en diversos proyectos de investigación y es autora, por ejemplo, del libro La deriva líquida del ojo, ensayos sobre la obra de Alfredo Yar, y también del libro Crítica situada, la escritura de Enrique Lin sobre artes visuales. Ha sido coautora de varios otros libros, pero bueno,
por temas de tiempo también vamos a limitarnos simplemente a resaltar por último su participación. Por ejemplo, el año pasado trabajó en la exposición Enrique Lin por Fuerza Mayor entre septiembre y diciembre en la Galería Gabriela Mistral con motivo de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, y ese mismo año coeditó junto con Sandra Acatino el libro Poderosas, imágenes que confrontaron el orden dictatorial en Chile, que reúne trabajos destacados del Magíster en Estudios de la Imagen de la Universidad Alberto Hurtado. Bueno, los dejo con Ana María. ¿Sí? Sí, por supuesto, sí. ¿Sí? Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias, Maribel, por la presentación. Bueno, hay una larga amistad con Jorge Polanco que yo creo que me abre las puertas y el acceso a ustedes, también una colaboración más reciente con Cecilia Rodríguez, que ha sido muy aportadora para mí, y que espero que también se proyecte en esta charla. Es importante no solo estar acá, sino estar en este momento, en actividades con las que el programa aspira a mantener, ¿no? La discusión, mantener la conversación, mantener las redes, el pensamiento activo en este momento de adversidad institucional, ¿no? Es importante para mí estar aquí en este momento. Y un preámbulo más tiene que ver con el hecho de que esta invitación que me honra tanto, me permitió hacer algo que creo que no habría hecho por mi propia cuenta y riesgo, que es un poco tratar de articular, ¿no? Territorios de investigación que han dado en estos últimos años, en los años recientes, entre la teoría y la historia del arte, la teoría y la historia de la fotografía, de las imágenes impresas, de las escrituras, imágenes populares, del arte contemporáneo. Es decir, son muchos territorios que me han llevado a lugares que parecen inconexos y que me obligan, o no me obligan, pero me da gusto hacerlo en este momento, como tratar de encontrar una hebra que pueda articular estos distintos territorios, ¿no? Y es esto lo que voy a intentar hacer en esta charla, ¿no? Entonces voy a tratar, creo, de manera poco habitual en mis presentaciones, de intentar encontrar esta hebra en mi propio trayecto, ¿ah? Gracias a que me han dado la libertad de hacer una cosa como esta. Y a diferencia de lo que hago en general, cuando intento mostrar como investigación en curso, no voy a detenerme en este caso en el análisis o lectura de imágenes particulares, sino que voy a proponer más bien una suerte de nudo problemático radicado, pienso, en la historia del arte en Chile, pero en una historia del arte que se entrevera con la historia reciente de las imágenes en general, ¿ah? De la cultura visual local, de un modo que espero ustedes puedan ir vinculando con las imágenes y reproducciones de obras que irán viendo mientras hablo. Espero que no sea incómodo para ustedes ver imágenes que no tienen directamente que ver con lo que estoy diciendo, pero que me van a ayudar a postular estas relaciones y tránsitos que intentaré organizar, y después tal vez en la conversación podemos hablar más directamente de las imágenes. Entonces, partiría diciendo, tal vez valga la pena comentarles para comenzar, que buena parte de mis obsesiones investigativas estuvieron en principio ligadas a las escrituras artísticas, como dijo Maribel, y a la crítica de arte en Chile, lo que me llevó hace varios años a internarme en escrituras como las de Enrique Lin, Nelly Richard, Adriana Valdés, Pablo Yarzuna, que ustedes han tenido acá de visita, y fue de esta inmersión en escrituras que surgió en definitiva mi inclinación a mirar un conjunto, un mundo de obras producidas también en Chile entre los años 70 y 90, es decir, fundamentalmente durante el periodo dictatorial. Examinando algunas obras de estas décadas, varias de ellas asignadas por su relación con lo que Nelly Richard llamó la escena de avanzada,
he ido configurando una suerte de zona de trabajo más acotada que la de esta autora, ¿cierto? Pero que a mí me ha dado bastante que pensar, por lo que no he podido muchos años salir de esta zona por completo, ¿no? Esta zona de trabajo tiene como nudo articulador una condición perceptible en varias obras de esta avanzada del arte chileno ochentero, que como han puesto de relieve varias lecturas, incluida de la propia Richard, las vincula con la figura del duelo, ¿ah? Pero del duelo en el doble sentido al que podría arrojarnos esta palabra, ¿no? Como una aflicción duradera ante la muerte, considerando desde luego todo el contexto de exterminio, digamos, en que se estaban gestando estas obras, y en el sentido más puntual de una confrontación o una querella que estas mismas obras habrían venido a sostener con la tradición del arte en su modalidad institucional, en su modalidad académica y en este sentido vinculada con los despliegues históricos del campo de las bellas artes. En particular me he interesado por una de las variantes dentro de estos duelos de la avanzada, o que la avanzada sostuvo con el campo institucional y los lenguajes tradicionales de las bellas artes, que tiene que ver con la pintura, ¿ah? O con la ruptura que frente a esta conspicua tradición se habría gestado en diversas obras sobresalientes de la constelación. Habrán escuchado, ¿cierto?, que una de las cuestiones que hacen parte del relato casi oficial, ¿cierto?, del arte de este periodo, es que las obras de esta constelación vinieron a declarar una cierta caducidad de la pintura como género, ¿no? Como medio, al lado de las técnicas y tecnologías de la imagen que estaban dominando a la sociedad contemporánea y que se estaban también instalando con fuerza en nuestro contexto, impulsadas por el nuevo modelo económico. Esta es una cuestión que está particularmente tematizada en el segundo capítulo de la obra fundamental de Nelly Richard, que se llama La condición fotográfica, donde la autora señala que, la cito, la artesanía de la pintura y su consagración del oficio realzan, una concepción metafísica de la obra que comienza a considerarse dentro de estos nuevos discursos del arte como lo propiamente extenuado de la tradición artística, junto con las nociones de aura, de culto estético y de autoría, que también van a ser fuertemente cuestionadas, ¿no?, en este periodo. Sobre esta cuestión tan certeramente señalada en el texto de Richard, digamos que en principio no hay mucho que discutir, ¿ah? Es claro que las obras de la avanzada fueron obras del desborde, especialmente de los marcos de acción de la pintura y la escultura. Ellas hicieron uso del cuerpo, la palabra, la acción colectiva, el espacio público, y fueron obras que pretendieron retirarse del espacio museal y de los muros en el que colgaban fundamentalmente cuadros. El que la dictadura tomara, por otra parte, la pintura académica y el cuadro de Caballete como caballos de batalla en los años en que se ponía simbólicamente en marcha, bajo la consigna de la restitución y todas esas cosas, digamos, fue un elemento que fortaleció el posicionamiento contra lo pictórico y su tradición. Pero es igualmente cierto que la pintura misma como práctica dentro y fuera de la avanzada prosperó y se activó notoriamente en los años dictatoriales, en un ejercicio que revisó su lenguaje de una manera que me atrevo a considerar un aporte contundente, si no principal, de este periodo. No quiero decir que este fenómeno no tuviera que ver con, o no derivara, ¿no?, en alguna medida, de procesos de revisión y modernización históricos de la pintura, es decir, experimentados por este género tanto en Chile como en Latinoamérica y el mundo durante el siglo XX, sino más bien que esta revolución del lenguaje pictórico, nacida a la luz del cuestionamiento institucional del arte en dictadura, implicó un desmontaje severo, una revisión radical de los aspectos que definen al medio en un diálogo con la historia y la cultura, es decir, más allá de los modos de ver que suponen los componentes estilísticos, formales y figurativos, donde se expresa por sobre todo, yo diría, una relación como endógena del arte con el arte. Pero también implicó, creo, una revisión rotunda de sus temas, motivos y fuentes, que es tal vez la clave más intrínsecamente singularizadora de este fenómeno. Todo este reajuste, a mi juicio, comprometió una consideración profunda de las borraduras y represiones simbólicas acumuladas bajo la designación pintura nacional y o pintura chilena, débil pero obstinadamente formulada a lo largo del relato sobre las bellas artes locales,
para aludir a un componente identitario que la mayoría de las veces en la historia se presentó subordinado a intereses políticos. ¿Mm? Lo primero que cabe constatar en este sentido, y también a modo de advertir, digamos, la orientación no totalizadora de la hipótesis que voy a comentar, o de las observaciones que voy a hacer, es que diversas obras que integraron el discurso de la resistencia desde las artes visuales mantuvieron en esta época su calidad de obras pictóricas. ¿Ah? Casos bien conocidos son los de, no sé, Roser Bru, Rodolfo Paso, Adolfo Puff, Jimena Christi, Germana Vestizábal acá, que me parece que de todas maneras él es más pintor más dibujante que pintor. Y desde el exterior, ¿cierto? El trabajo, bueno, de Roberto Mata, de Nemesio Antunes, de Enrique Sañartu, José Balmes, Gracia Barrios, Patricia Israel, muchas y muchos, que siguieron pintando desde una afectación con la situación política de Chile. Todos ellos desarrollaron lenguajes pensantes y críticos fundamentalmente desde el informalismo, la impronta surreal, la neofiguración, capitalizando procesos de modernización que había vivido la pintura en la década del 60. Mi interés, sin embargo, se ha centrado en obras que no solo perseveraron en el uso del medio pictórico, sino que se gestaron en este periodo como campos pictóricos en construcción. Y diría también, para usar una expresión de Richard, como campos minados, ¿no? Es decir, zonas de conflicto con la tradición de la pintura que iban, sin embargo, a abrazar decididamente a este medio para hacerlo como estallar, socavarlo desde dentro, ¿no? En esta línea podemos situar con distinta intensidad y gravitación la obra de Francisco Smaes, sobre la que hablamos en enero, ¿cierto? Enrique Matei, Gonzalo Díaz, Carlos Altamirano, y muy significativamente la de Juan Domingo Dávila y Eugenio Dittborn, casos que tomaré como centrales para exponer mi punto. En particular, la obra de Eugenio Dittborn se ha convertido para mí en un verdadero observatorio de este duelo desde y con la pintura iniciado en los 70, además de una especie de sitio arqueológico del periodo, con muchas zonas enigmáticas que remiten al pasado local y dictatorial, pero también a otros pasados, más rotundos y más universales. De la familiaridad con esta obra ha surgido para mí la pregunta acerca de cómo fue posible, ¿no?, que cierta cepa, cierto organismo del campo artístico visual chileno reinventara y reinscribiera el ejercicio de la pintura en un contexto de tan pronunciada desintegración, ¿no?, del tejido social. Una pregunta que me parece no únicamente sobre el pasado, sino también sobre elementos críticos que después de ciertas decantaciones están operantes en la cultura artística actual. Y por otro lado, no solo creo una pregunta sobre el arte y la producción artística, sino que una que interpela los vínculos políticos y estéticos que el arte de un periodo sostuvo con su exterioridad, ¿ah?, trazando puentes analíticos con las esferas de las meras imágenes, aquellas que nos alcanzan y nos impactan cotidianamente y que hacen parte también de la vida histórica de una sociedad. Entonces, lo que voy a hacer aquí, voy a leer bastante, pero tengan fe en que no me voy a pasar del tiempo establecido, que más o menos eran 40 minutos, así que no se preocupen que no vamos a estar aquí una eternidad. Pero lo que voy a hacer es comentar de una manera lo más abreviada que pueda algunas cuestiones que he ido conjeturando al volver con cierta insistencia a esta pregunta. ¿Cómo fue posible, ¿no?, que la pintura tuviera una especie de reconfiguración tan gravitante a partir de la catástrofe política de Chile? Voy a dispersar algunos puntos de partida para pensar esta cuestión. En un primer lugar pondría el hecho de que el golpe como tecnología política que hizo parte del proceso de expansión del capitalismo global significó una ruptura que no solo afectó a la producción cultural en sus tradiciones, relatos y formas, sino en sus bases técnicas. Las formas de circulación que articulaban a los colectivos populares, que concebían además a estos colectivos como actores políticos revolucionarios, dieron paso a un sistema de producción y distribución orientado a modular a la masa espectadora y consumidora, ¿cierto?, capaz de dar cuerpo al núcleo del nuevo orden social, que era el mercado, ¿verdad? La televisión, inaugurada en Chile en los años 60, territorializada por las universidades y por el Estado en los 70, iba a tener un papel bien fundamental en este proceso. Tras el golpe, como sabemos, la televisión fue intervenida, supervisada, tal como otros medios de comunicación, y quedó
subordinada a la estrategia de propagación del modelo neoliberal, tanto en términos administrativos como ideológicos. La imagen producida y transmitida por aparatos se erigió en este contexto como una variable clave, al tiempo que emblema de lo que los teóricos de la escuela crítica alemana considerarían la hegemonía cultural, ¿cierto?, de la racionalidad técnica, que en estos autores, como sabemos, no es una racionalidad que apunta a la democratización de los bienes culturales, sino a la manipulación y suspensión de la reflexividad a través de ellos. La imagen técnica fue funcional a la publicidad, a la propagación de informaciones sobre las políticas oficiales, pero también, contrariando a los teóricos de Frankfurt, ¿cierto?, fue la modalidad en que se abrió camino a un lenguaje específico de la resistencia, en vínculo con la ampliación de los desafíos de documentalidad. Sabemos que la fotografía descubriría en estos años la que fuera tal vez su más patética aportación en el siglo XX, al transformarse en testigo activo de la violencia de Estado. Este es el momento que se constituye en Chile lo que Ángeles Donoso, en un ensayo reciente y muy recomendable que se llama la insubordinación de la fotografía, ha llamado el campo fotográfico chileno, ¿no?, dotado en efectos de profundidad de campo, es decir, de un conjunto de agencias que diversificaron la realidad visual fotográfica actuando desde varios frentes, ¿no?, que iban a oponerse con distintas estrategias a la imagen oficial, y esto va desde la civilidad hasta el arte, la documentalidad, etcétera, varios niveles de producción dentro de este campo de la fotografía. En esos mismos años, la tecnología del video comenzaba a ingresar al país como parte de la ola de importaciones propiciada por el nuevo modelo económico, y a contar de los 80, el Festival Franco-Chileno de Videoarte dio igualmente impulso a estas exploraciones que llevaban a cabo intuitivamente los primeros operadores particulares de videocámaras en el país. Entonces, en el primer momento que las personas tenían una cámara con una cinta en su interior para salir a registrar cosas. Todo esto abrió un campo de trabajo muy productivo y un diálogo transnacional en torno a este medio. Todo esto ocurría en aquellos años en que, por otro lado, familiares de desaparecidos testimoniaban sucesos extremos de la vida política nacional con fragmentos de tela y bordado, llevando los mismos principios de documentación e instantaneidad fotográficos hasta el borde de tradiciones textiles hundidas en prácticas y en tiempos de la manualidad. O sea, hay un diálogo entre la foto y la arpillera, digamos, muy usual. Digamos que es en este contexto de pronunciada transformación de la cultura visual a la luz del resplandor siniestro, diría, de la publicidad, el espectáculo, los estelares de televisión, ¿cierto?, que los más viejitos recordamos con rasgos de ese periodo, y las imágenes pobres transmitidas por los medios de resistencia, que las y los artistas de la pintura, formados en academias en su mayoría, comenzaron a experimentar la extenuación total de la tradición en la que habían sido formados, ¿no? Una tradición y una práctica que, al margen de las exploraciones sesenteras que la habían llevado a la calle, a los afiches y a sostener un diálogo incipiente con otras prácticas inscriptivas vinculadas a la reproducibilidad, ¿no?, me refiero a la serigrafía y a otras prácticas de grabado, se hallaban todavía incómodamente al margen de la contemporaneidad internacional de las artes visuales, como también de un reconocimiento social orgánico en un país en el que el arte se encontraba todavía fuertemente suscrito a una esfera de museos. No es de extrañar que en este contexto la imagen técnica se convirtiera en una contracara cómplice y a la vez discrepante de la imagen pintada, y que al mismo tiempo las y los artistas de la pintura comenzaran a considerarla como un objeto de observación y referencia. Este es el momento en que empezaron a ponerle atención a la imagen técnicamente producida. Un extraño modelo adscrito a una práctica reproductiva en la que cabía observar, tal vez, habida cuenta de los discursos de la dependencia cultural intensamente instalados en el periodo anterior, el único tipo de originalidad que cabía atribuir a los territorios mentales, sociales, herederos del coloniaje y el imperialismo, ¿no? Las tesis de Benjamin sobre la reproducibilidad técnica, traducidas por el poeta y teórico Ronald Kay y discutidas en el Departamento de Estudios Humanísticos de la Universidad de Chile tras el golpe,
no pudieron haber resonado en el campo del arte chileno más y mejor que en este momento. La reproducibilidad asociada en el discurso benjaminiano de manera principal, aunque no excluyente, a la fotografía, mina la aquí y ahora de la obra de arte, tanto como su relación con la tradición, para entregarla a un derrotero donde el trasfondo cultural, como sabemos, es reemplazado por el valor exhibitivo y de circulación. Entonces, ese efecto de la reproducibilidad justamente se experimentaba en crecimiento en el campo visual y cultural chileno de mediados de los 70 y los 80. Esta referencia de la imagen técnica a un sistema de reproducibilidad que venía a revelarse como contenido encubierto de la historia latinoamericana, pero además la percepción de que una enorme cultura visual gestada en el siglo XX a través de los recursos de la comunicación masiva constituía por debajo de los discursos del arte un elemento cohesionador de las miradas y las memorias más poderoso y pregnante que la tradición académica, fue, me parece, condición fundamental a partir de la cual el sistema de elaboración de imagen artística y manual se consideró interpelado. El acuso de recibo de este diagnóstico que la tiene el aire se tradujo en una densificación de la pintura. Esta nueva práctica, por una parte, transfirió a la pintura el prurito de seriación, de ruido, de desgaste, de empobrecimiento que caracteriza a la imagen técnica de consumo masivo, y por otra parte desmontó las lógicas del tema y del motivo unitarios, para cifrar en el fragmento, ¿no?, con efectos discursivos de rescate, cierta identidad difusa, heterogénea, polisémica, agazapada dentro de un archivo menor, menospreciado, invisibilizado, como el que contenían las publicaciones periódicas y revistas de circulación masiva de la primera mitad del siglo XX. En particular, en la obra de Dithborn se hace visible un proceso de transformación de las técnicas pictóricas a contar de mediados de los 70, cuando el artista deja el dibujo realizado a mano. Es una cosa muy importante que pasa en la obra de Dithborn, esta renuncia a la mano, para emprender un trabajo visual basado en la mecanicidad de la transferencia, que se elaborará con obstinación a la luz de la observación de la cultura impresa popular de masas. En revistas de deportes, sucesos policiales y temas variados, que vieron la luz en Chile y Latinoamérica a contar del inicio de la fotomecánica, el inicio de la fotomecánica hay que fecharla a fines del siglo XIX, justo a principios del XX, como las revistas Los Sports, Sucesos, OK, Rosita, Bea, Estadio, Detective, Rico Tipo y otras, se encuentran las claves que guiarán la construcción de un nuevo alfabeto pictórico que Dithborn instalará más tarde en su trabajo Aeropostal. En el año 77 fue el propio artista quien entregó la pista de los procesos detonantes de esta transformación al escribir un texto germinal, que está la nota por ahí, la cita por ahí, perdón, en que dice, el autor, esta es la última vez, la primera y la última que Dithborn usa esa palabra, que después la elimina de su repertorio de términos, ¿no?, de su escritura. El autor debe sus dibujos a sus modelos, fotografías traspapeladas en revistas chilenas que sucumbieron a la historia. Debe sus dibujos a esas fotografías porque esas fotografías son actos fallidos, son transgresiones, son irrupciones, son roturas. Estos trasfondos explícitos y al mismo tiempo poco considerados en su espesor histórico por la crítica que rodea la obra de Dithborn han significado en mi trayecto una zona de trabajo principal, ¿ya? Un campo cuya exploración obliga a moverse entre aparatos de producción aparentemente inconexos. De hecho, en mi caso, tomar en serio estos trasfondos me ha llevado a desplazar buena parte de mi investigación sobre arte contemporáneo en Chile hacia el ámbito de la cultura visual impresa y de masas, y a trazar proyectos que han intentado observar qué es, cómo puede reverse esta tradición de la visualidad circulante después de que la pintura crítica la pusiera en esta condición tan relevante. Me ha resultado muy importante en los años recientes pensar estas transgresiones, irrupciones, roturas, que producen las fotografías y gráficas esparcidas en montones de páginas cotidianas
producidas para públicos generales a contar de la primera década del siglo XX. Un tipo de producción que debe su historia al... Bueno, si uno se mete en serio en esta cuestión, tiene que empezar a entrar en la historia de estas producciones, y es lo que me ha significado a mí abrir todo un trayecto otro respecto de la investigación sobre arte contemporáneo. Entonces, ¿qué pasa con estas producciones? Su historia se debe al fortalecimiento de la industria periodística en ese momento, inicio del siglo XX, de la mano del descubrimiento por parte de sectores empresariales mayoritariamente oligarcas, del jugoso negocio que podía representar la industria de las noticias ligada al mundo del entretenimiento. Las publicaciones magacinescas dirigidas a los amplios públicos, con muchas ilustraciones y fotografías, tipografías novedosas, géneros literarios menores, humor, consejos para esto y lo demás allá, ¿cierto? Surgieron simultáneamente los grandes consorcios periodísticos que en otras latitudes del planeta dieron forma y fortuna a monstruos de la industria impresora y comunicacional contemporánea de la estatura de Randolph Hearst, ¿no? Esta figura que yo considero sumamente central, digamos, y esta investigación me ha hecho entender por qué Orson Welles tuvo que dedicarle esa película que le dedicó a ese personaje. Es el lugar de un cambio de paradigma en la cultura contemporánea. Bueno, ellos llevaron a su máxima expresión la relación entre impreso periódico y mercancía, y favorecieron con sus publicaciones los despliegues del sensacionalismo, la centralidad del espectáculo, además de la diversificación del consumo y el movimiento de capitales internacionales. O sea, no fue menor la hazaña que hicieron esta publicación. Pero al mismo tiempo produjeron un efecto inesperado. Mujeres, jóvenes, niños, clases medias en ascenso y segmentos sociales rurales, obreros en proceso de alfabetización, gentes comunes sin acceso a las esferas de influencia, comenzaron a verse por primera vez interpeladas e incluidas entre los sujetos susceptibles de atención o representación a través de esta publicación. En Chile, el despliegue de este tipo de prensa encontró un propulsor clave en la editorial Zig-Zag, que bajo la tutela sombría de la familia Edwards, llenó de colores los kioscos con publicaciones que marcaron el devenir lector de miles de personas. La cocina, la guerra, la moda, las celebridades, adelantos de la ciencia y obras maestras del arte y la literatura confluyeron en estos medios para circular a través de ellos como una nueva cultura iletrada. Esa que se hace de contenidos no sistemáticos, sino salpicados, yuxtapuestos, imbricados. Junto con generar un primer socavamiento del libro y el periódico como artefactos editoriales, como ha señalado Peter Fritzsche, este tipo de prensa dio por primera vez a ver el rostro de miles que no habían tenido oportunidad de asomarse hasta entonces al régimen de la representación. Integrantes de gremios o comunidades inmigrantes, almaceneros, profesoras, trabajadores de las nacientes industrias, costureras, niños y jóvenes participando en eventos, encontraron en algún recodo de estas publicaciones o de estas diagramaciones populares una vitrina y una ventana a la posteridad. Es probablemente la presencia fugaz en ellas de representaciones de los sujetos sociales que estas mismas publicaciones no venían políticamente a favorecer, sino más bien a normalizar y a productivizar como operarios, empleados, empleadas consumidoras, lo que la obra de Deaton reconoce como irrupción y como rotura. En este reconocimiento parece resonar la observación de John Brass, para quien la fotografía documental latinoamericana del siglo XX incorpora a los sujetos excluidos de los textos históricos o noticiosos. O bien la observación de Alan Sekula, para quien la difusión de la técnica fotográfica unida a la posibilidad de la fotografía impresa hacia el cambio de siglo, como digo, esto ocurrió, la fotografía impresa se pudo imprimir hacia el cambio de siglo, creó un sistema de representación donde todo sujeto normalizado y aceptado por el orden burgués tuvo también su reverso, igualmente aceptable y necesario para consolidar esta normatividad. Por ello, el retrato burgués presente en estas publicaciones misceláneas siempre habría tenido su contracara, una que se expresó fundamentalmente en el rostro de los delincuentes, las prostitutas y aquella amplia gama de otros que encarnan el componente indígena de la sociedad.
En revistas de circulación masiva, pero especialmente en aquellas del estamento policial, que salían también a la calle, eran publicadas por la institución policial, pero también iban a los kioscos en busca de lectores cómplices, Ditborn encontró rostros que se convertirían en motivos principales de su pintura. Delincuentes menores, prontuariados, que irían a ubicarse sobre sus papeles al lado de otros rostros provenientes de álbumes etnográficos y antropológicos, e igualmente al lado de otros cuerpos exigidos, exhaustos, extraídos de las crónicas de deporte, natación, maratonismo, toda esa serie de deportistas que uno ve en la pintura de Ditborn, ¿no? Y que reflejan un cuerpo en estado de esfuerzo máximo. En los despliegues de su trabajo pictórico, todas las imágenes provenientes de estos archivos fueron transferidas a través de un proceso de reproducibilidad basado en la serigrafía y luego en la fotoserigrafía. Es decir, marginando, como digo, ya había dicho antes, ¿no?, por completo el trabajo manual, que había sido el sustento histórico de la pintura de Caballete y su máximo orgullo, ¿no?, las potencias de la mano, ¿cierto? Tales imágenes se encuentran en su obra a través de un montaje violento, un montaje no narrativo, que interpreta el quiebre de un sistema visual integrado y la fisura del elítico mundo del saber y el poder, propiciado como un acto fallido, y aquí podemos entenderlo del acto fallido, ¿cierto?, por los dueños de la capacidad impresora y el capital editorial orientado a las grandes masas. A contar de los primeros años 80, la obra de Ditborn dio lugar a una grandiosa poética de los temas menores, sentimentales, afectivos, relativos a la memoria de lo inmemorial, elaborados a la luz de la chimuchina y heterogénea narrativa presente en las publicaciones misceláneas. Para intentar caracterizar esta poética, que tiene algo de anacrónica y nostálgica, me permito remitir a fuentes lejanas al contexto chileno, pero cercanas a todo en su universalidad. Por un lado, Rimbaud, en aquel poema celebérrimo que es La alquimia del verbo, donde se alude a cierto reverso de la pintura y la poesía moderna que se encontraría en, y este inventario es el que me resonó, ¿no?, se encontraría en pinturas tontas, dinteles, decorados, telones de trapecistas, emblemas, estampas populares, la literatura pasada de moda, el latín de iglesia, libros eróticos sin ortografía, novelas de nuestras abuelas, cuentos de hadas, libritos infantiles, viejas óperas, estribillos bobos, ritmos ingenuos. La otra referencia proviene de la prosa ruda de Bob Dylan, en la carta de recepción del premio Nobel, cuando, recordando lo que dejó en su propia poesía, no la cultura popular impresa, sino las canciones del folk norteamericano, las canciones de marineros, de vaqueros, las canciones del trabajo, las baladas de los Apalaches, dijo: al escucharla, sabes de qué va todo. Sacas la pistola y te la vuelves a meter en el bolsillo, abriéndote paso entre el tráfico, hablando en la oscuridad. Sabes que Tiger Lee era un hombre malo y que Frankie era una buena chica. Sabes que Washington es una ciudad burguesa y que has oído la voz grave de Juan el Revelador y que viste hundirse el Titanic en un arroyo pantanoso. Evoco estos imaginarios porque creo que en su condición de inventarios del mundo, ese montaje torrencial y de jerarquizado que remite a los precarios pasos de cada día en diálogo con las grandes hazañas de la humanidad, procesada por mensajes que circularon y fueron vistos por muchos y reversionados por otros tantos, se encuentra el pulso de un tipo de producción cultural que Ditborn encontró en las revistas de la prensa industrial latinoamericana y que llevó de un modo mimético a su pintura en una operación que me ha parecido fundamentalmente crítica. Crítica en el sentido que hablaba el otro día. Crítica por cuanto supone tomar como referencia de la pintura un modelo de producción industrial de representación y contenido simbólico. Pero un modelo que supuso todavía, tal vez postreramente, la concurrencia de autores y lectores heterogéneos, gentes que aprovecharon el espacio para imaginar, crear y vibrar dentro de acotadas experiencias intelectuales y afectivas. Enfatizo esto porque la obra de Ditborn ha sido comúnmente considerada densa e intelectual, un proyecto fatigosamente serio de arte conceptual, ¿cierto? Pero cuando te acercas a este mundo de pequeñas inmortales marcas que laten en su interior, que remiten al nacimiento y la muerte de colectivos sociales visualizados como roturas y actos fallidos dentro de los relatos altisonantes, miras esta obra de otra manera. En particular, yo veo en ella
una historia de la imaginación lectora y visual de las clases medias y trabajadoras, aquellas que, como dice el argentino Eduardo Romano, encontraron a través de estos objetos editoriales una forma de enriquecimiento a través de la lectura, ligado de manera muy inusual para las clases trabajadoras, especialmente al placer y al ocio. ¿Por qué llevar todo esto a la pintura? ¿Por qué llevar el residuo de este material anacrónico hacia una superficie de inscripción igualmente extenuada? ¿Por qué más aún poner este material circulante o que alguna vez circuló en una nueva circulación, ahora internacional, como para que esté allí sin reposo, ¿no? Moviéndose, permanentemente retornante, ¿no? Bueno, en estas preguntas he estado enredada varios años, no pretendo ahora arrojar una conclusión rotunda. Lo que he entrevisto es en realidad un modo de eclipsar las prácticas de una tradición elítica e ilustrada de las bellas artes con la potencia disruptiva de un archivo menor, en el que late, sin embargo, la figura densa, una figura densa de identidad que no deja fuera las memorias singulares, incluso cuando las hace aparecer bajo la forma de la opresión, ¿no? Porque la de esas listas es también la forma de la opresión. Mi percepción es que Ditton no se movió solitariamente en esta dirección, sino que interpretó una especie de desplazamiento epocal. Voy a hablar de otro caso brevemente y ya con esto voy terminando. El otro caso emblemático en este movimiento lo representa la obra de Juan Domingo Dávila, un artista que emigró temprano tras el golpe y que, al igual que otros, se internacionalizó en el periodo inmediatamente posterior. Dávila siguió una estrategia diversa a la de Ditton al mantenerse aferrado a los procedimientos manuales para representar las formas aberrantes y explosivas de la circulación del arte moderno, el que aparecía en sus obras tempranas citado y malversado como un producto indistinto de las publicidades y de la imagen pornográfica. La mercantilización del arte museal, referida a través de la cita obscena, fue también un remanente temático que la pintura de Dávila retuvo durante sus primeros años de despliegue en Chile. Por medio de este tópico ingresó un mundo de imágenes densas, cargadas con la violencia del pasado colonial, que su obra abordó en clave psicoanalítica al evocar una y otra vez la condición castradora de la misión civilizatoria que marcó el ingreso de nuestras sociedades en la historia. El capítulo más interesante de este trayecto se presenta, sin embargo, a mi juicio, cuando ya hacia finales de los 80 y principios de los 90, el artista dirige esta habilidad citacional que tiene a pensar cómo se formaron en imágenes los discursos de la identidad nacional en Latinoamérica. Este es el momento en que ocurre el bullado caso Simón Bolívar, que recordar, ¿cierto? Cuando se presenta también en Santiago su célebre serie Rota, que va a identificar con precisión las roturas, los quiebres y las subjetividades obliteradas que irrumpen finalmente después de tanta mordaza, ¿cierto?, hacia el inicio de la transición. Muy central entre los derroteros y roturas históricas que Dávila enfoca en este momento, la exposición Rota yuxtapone reproducciones manuales de obras pictóricas de la galería chilena tradicional y costumbrista, con iconografía proveniente de revistas de circulación masiva, como las chilenas de humor gráfico Condorito o Topace, o los almanaques argentinos que popularizaron la imagen de un gaucho inocuo y bonachón en las ilustraciones del porteño, que además era un hacendado, ¿cierto? Florencio Molina Campos. El personaje Verdejo, una caricatura de Topace que aludía al sujeto popular habitualmente llamado Roto, ¿cierto?, aparecía en esta serie sobrepuesta a varias reproducciones de pinturas célebres como la Zamacueca, el Abrazo de Maipú y la Perla del Mercader, llevándonos a pensar en las múltiples imbricaciones entre una política de la imagen artística proyectada en clave nacionalista por los articuladores de los relatos institucionales y la iconografía de magazine y revista popular que entre fines del siglo XIX y mediados del XX trazó un imaginario paralelo, satírico, pero igualmente aberrante de este ser común que se supone que nos identifica. En su serie Imagen Residual, presentada ya más contemporáneamente, el año 2016, en Matucana, Siena, a lo mejor alguien de ustedes la vio, incluyó 28 carteles pintados sobre papel fotográfico y 10 óleos que citan la publicidad, el diseño y la diagramación de revistas latinoamericanas y chilenas de los años 40 y 50.
Es en esta serie donde Dávila consuma el trabajo de reajuste material y temático que su obra venía ejecutando por décadas sobre las extensiones del cuadro de Caballero. Apelando a la estética entonces de cartel en este caso, como esos carteles que los pintores aficionados realizaron hasta los años 50 para anunciar películas a la entrada de los cines, ¿no? Que especialidad de pintores no formados en la academia, pintores aficionados, pero que hacían un trabajo muy especializado. Bueno, apelando a la estética de estos carteles, sus obras de esta muestra confrontan el lado oculto de la visualidad de los magazines que está en la memoria editorial de Chile. Dávila usó como modelo de estas pinturas publicidades de revistas populares y cerró los ojos, según declara, después de mirarlas. Lo que quedó como resonancia fue lo que pintó. Un fantasma, una imagen residual, y esto significa plagada de ecos no conscientes. El rostro de un Latin lover, una de cuyas mitades es el de Verdejo, o el de Pinochet, de repente, ¿no? Lo que podría ser la publicidad de una fuente de soda, donde dos mujeres, una con aspecto de radiante turista gringa, ¿cierto? Y otra con rasgos mapuche, intercambian miradas mientras la palabra Ralco, con todas sus connotaciones para nuestra historia reciente, flota a sus pies. Una nadadora que desciende a su piscina mientras al fondo se yergue inclinado un edificio faliforme que evoca también una suástica, una parte de una suástica con la que podemos relacionar el mensaje textual en la parte inferior, ¿no? Costanera Center. Imágenes que se superponen a fondos listados conformados por franjas de colores transparentes. Esta yo no la había visto, sino esta última mirada. Debajo de estas imágenes hay unas franjas, ¿no? Que evocan banderas, unas franjas transparentes, ¿no? Que evocan banderas y emblemas patrios. Dávila declaró que estas pinturas hacían memoria de viejas revistas que vio siendo muy joven. Era mi mundo, dijo, lo que primero conocí, y pensaba que estas imágenes eran superiores a la gran pintura. Lo que Dávila no revela es lo que está en el subtexto de sus pinturas, que como citas lo son a lo que no sabemos que vimos en esas imágenes que atesoramos como recuerdo, porque siempre nos gustan esas imágenes, ¿no? Porque ese sutil veneno que las recorre y que fue instalado no tan ágilmente por los medios de comunicación de noticias, no porque los medios de comunicación de noticias todavía estaban tratando de construir como la historia oficial, sino más bien por aquellas revistas misceláneas que contenían todo y nada, por esa nota al pie de la actualidad cuyo mensaje viajaba directo a los cuerpos, a las pasiones, componiendo los afectos y las devociones seculares a través de sesgos, molduras y encorsetadas estructuras que al romperse en algún rincón pensado dejaban entrever el cuerpo real. Si volvemos a la pregunta inicial acerca de cómo se configuró el carácter determinante de estas obras, que sin abandonar la práctica de la pintura renovaron y reimpulsaron el género pictórico en el contexto que aparentaba ser el de su fin, podemos al menos indicar estas estrategias que todavía encierran buena parte de su potencia, creo, en el trabajo de Dibon y Dávila. Pinturas que trabajan milimétricamente buscando su revés y que desandan los caminos históricos de su subordinación institucional, encontrándose con otros sujetos multitudinarios, agazapados, no reconocidos o no tenidos por pensables dentro de la alta tradición de la pintura. Por diversos caminos, y aquí sí que termino, mi investigación postula que las razones por las que esta pintura crítica asociada a la escena avanzada se distancia de los movimientos de vanguardia que conoció la pintura chilena antes, que sí los hubo, por supuesto, abstractivos, informalistas, geométricos, modernistas, incluso ligados al pop en el periodo de los primeros 70, ¿cierto? Tiene que ver con sus modos de operar como críticas integrales de la cultura visual. Eso sería lo que yo vendría a proponer. Estas pinturas no están dialogando solo con el campo del arte, sino que están dialogando con una cultura visual más compleja. Este tipo de crítica no descansa simplemente en las formas inscritas de maneras nuevas sobre superficies pictóricas, sino que permanece confrontando al cuadro como aparato especializado del arte a una prueba de reflexividad y compromiso con los que pueden considerarse los capitales pensantes de una comunidad visual. O sea, ¿qué le pasa al cuadro cuando lo confrontamos con un colectivo que es mucho más amplio que aquel que accede, ¿cierto?, a los espacios del museo, o los espacios, los circuitos artísticos? Se trata de situar la pintura en otra zona de trabajo
y alcanzar con efectos críticos no la figura, ni el perfil épico o la caricatura, menos de un sujeto social amplio con el que se encuentran históricamente en deuda, sino sus modos afectivos y efectivos de mirar. No sé si eso es mucha conclusión, no sé si logro así como amarrar todo, estoy haciendo un esfuerzo gigante por juntar muchas cosas de las que han dado durante distintos momentos de los últimos 10 años, pero me parece que podría dejarlo hasta ahí para que conversáramos, porque, porque creo que va a dejar más. ¿Mm? Muchas gracias por la escucha. Pero- Bueno, muchas gracias por la presentación, Ana María. De verdad que es un recorrido, al menos para mí como extranjero, un recorrido bien puntual de algo que debería estar mucho más enterado y mucho más imbrincado, dado también mi formación, ¿no? Pero súper linda están las imágenes y bueno, pues, no sé, primero vamos a abrir preguntas al público, también a los que están ahí viéndonos a través de sus eh, imágenes técnicas. Y también, por supuesto, aquí. Y, bueno, primero la palabra para ustedes. Podríamos empezar. O si tienen dudas por allá, igual. Y si no, pues yo tengo varias. Por favor. Bueno, quisiera hacer un breve comentario y también una pregunta. El comentario tiene que ver con la pintura. Yo soy pintora de la escuela, digamos, de la Universidad de Chile, y mi profesor fue Gonzalo Díaz y Enrique Matei. Entonces, bueno, mientras que escuchaba, recordaba yo mis clases y pensaba en lo decimonónico de la pintura que yo aprendí a través de Gonzalo y Enrique, y también como sobre todo Gonzalo hizo este largo desplazamiento desde la pintura. Que nosotros en clase nunca vimos eso, siempre fue mucha pintura, pintura, pintura. Y luego, bueno, hice clases en la escuela también, y en algún momento nos juntamos como varios profes que teníamos menos edad, éramos más jóvenes, y nos dimos cuenta que todos, o sea, Pablo Ferrer, Mara Santibáñez, Cecilia Flores, Tomás Fernández, habíamos sido estudiantes de Gonzalo. Entonces ahí dijimos, chuta, y Gonzalo se hace una escuela. La mayoría de ellos, bueno, también yo tuve clases con Ignacio Mucio, con la Natalia Pavlovich, la mayoría de ese grupo se dedicaron a la pintura. Yo no me dediqué directamente a la pintura, pero bueno, me parecía como interesante de comentarlo por esto de mi experiencia frente a una pintura muy clásica, como un aprendizaje muy clásico, y luego leí como a través de Gonzalo, ¿no? Yo creo que aprendimos a pensar actualmente mucho más allá de la pintura, porque él defendía la pintura como la lengua madre de las artes. Y mi pregunta es distinta a lo que estoy comentando, tiene que ver con el trabajo de Lincoln, que tú, bueno, dijiste varias cosas que yo desconocía de su trabajo. Y esto de que nos contabas de que, bueno, la raíz, digamos, o las referencias son conocidas, ¿no? Desde las revistas, ¿sí yo? Pero este arraigo con la cultura visual, ¿no? Estaba bien, muy interesante. Pero también yo tengo entendido que Tilton en su trabajo plantea también algunos asuntos que son más bien políticos, pero que están como filtrados, ¿no? Como mediados por estrategias visuales, para no decir directamente lo que querían decir, ¿no? Estos cuerpos caídos o los cuerpos abatidos. Entonces me gustaría saber si es que tú indagaste por ahí también, si tienes algunas notas que contar. Bueno, súper interesante tu comentario. Yo creo que debes haber estudiado con Gonzalo Díaz, en todo caso, ¿en qué década? Ya, o sea, ya estamos hablando como de
un profesor que ha pasado por todo este periodo al que yo me referí, ¿no? Que básicamente es el de los fines de los 70 y principios de los 80, ¿no? Pero lo que me parece súper interesante de lo que estás diciendo es que sabemos que estos artistas, no tanto en el caso de Dávila, que se fue, yo no sé cuál será su grado de inserción en la academia, me parece que no es un artista tan formador, pero tanto en el caso de Díaz como de Ditmond son artistas que han formado a mucha gente, ¿no? Y muchas de esas personas que están, de esas artistas que están haciendo pintura, habiendo pasado por este taller, son artistas que han elaborado como posicionamientos pictóricos muy reconocibles, o sea que se han hecho cargo de la transformación que estos artistas instalaron. ¿Ah? Lo que me deja muy curiosa es esta disonancia que parece que te escucho entre lo que aparece en sus clases y lo que hacen en sus obras. Si estuviera formado con ellos en los 80, lo entendería, porque era un momento en que estaban explorando estas cuestiones y me lo explicaría como en el sentido de que cuando estás explorando algo no es precisamente el momento en que lo estás enseñando, ¿no? Pero a estas alturas, como que me resulta más curioso el comentario. De todas maneras, yo creo que eso puede tener que ver con que alguien que confía, como confiaron estos artistas en las potencias reflexivas de la pintura, son aquellos que al mismo tiempo están mirando muy seriamente la tradición de la pintura, ¿ah? Y que reconocen en esa tradición pasos milimétricos que hay que recorrer para hacer cuerpo de esta potencia reflexiva. Lo que ellos hicieron fue volcar esa potencia reflexiva sobre un mundo de imágenes no manualmente facturadas. ¿Cómo las leemos? Parece que ellas son más poderosas, parece que ellas están en todas partes, parece que ellas gobiernan el mundo. Pero aquí hay una tradición que tiene siglos pensando. Entonces vamos a tratar de dirigir esa tradición, no este momento presente, sino que esa tradición a considerar estas imágenes tenga a ver cómo nos medimos con su estatura, digamos, ¿no? Entonces yo creo que eso también habla de un artista que está en todo momento considerando que las potencias de la pintura provienen de una larguísima tradición, que no hay que saltarse, digamos. Y respecto de tu segunda pregunta, claro, yo tenía la impresión, tuve la impresión de haberme, con esta aproximación a la obra de Ditmond, hacer frente a esa condición política que hay en su obra, ¿no? Es decir, yo creo que esta es, por supuesto, no la única, ¿ah? Pero una parte relevante de su posicionamiento político. Y tiene que ver con confrontar una situación catastrófica en términos políticos como es la que se detonó en Chile después del golpe, con una cultura visual que, al igual como ocurre como con el caso de la pintura, también tiene un espesor histórico, ¿no? Un espesor histórico donde han sido procesadas ciertas construcciones de identidad y ciertas construcciones de sujeto social, ¿no? Entonces, la maniobra, si tú quieres, a la que te estabas refiriendo, en el sentido de no aludir directamente a algo que en ese momento iba a ser disruptivo e iba a ocasionar también operaciones de censura probablemente, es traer a colación esos rostros que podrían ser, en el caso de ese momento específico en ese desarrollo de la obra, de los detenidos desaparecidos, ¿cierto? O esos cuerpos torturados, quizás, quién sabe dónde, digamos, a través de una cultura visual que los refiere, pero en sus momentos previos, anteriores, en otras formas de presión y de represión, como son las formas simbólicas que podemos encontrar en las revistas de circulación popular. Y trabajar allí la opresión, porque estos son cuerpos, que, como intentaba decir, que aparecieron representados por primera vez, pero en un régimen represivo como eran estas revistas, que no eran producidas
por esos colectivos, por esas comunidades, por esos sujetos sociales, sino que eran producidas para ellos, para transformarlos en espectadores, en consumidores, en operarios, en empleados, pero sin embargo, con ese fin, lograron al mismo tiempo representarlos, por lo menos hacer visibles sus rostros y sus cuerpos, por primera vez en la historia de la representación. ¿Ah? Ahí uno podría decir, bueno, pero si tenemos cuerpos proletarios o cuerpos campesinos en la pintura, bueno, cuando nos preguntamos cómo los tenemos en la pintura, lo que encontramos es la pintura pintoresca. Y entonces esos cuerpos aparecen allí dentro del paisaje pintoresco, ¿no? Como no aparecen nunca, salvo, uno podría decir, en las fotografías del norte, ¿ah? Donde se vislumbran los territorios del trabajo minero, las salitreras, como no aparecen nunca, es como cuerpos exigidos, ¿no? Cuerpos exigidos por las lógicas del trabajo y cuerpos vigilados, ¿no? De esa manera no aparecen en la tradición de la pintura. Entonces, lo que trataba de poner es que la maniobra fue ir a otras fuentes para encontrar esos cuerpos suprimidos. Y esa operación es la que yo entiendo como propiamente política, ¿no? Aludir con ese desplazamiento a esos otros cuerpos que en el presente de la operación pictórica están siendo, bueno, sufriendo toda clase de horrores y siendo también buscados a través de imágenes que se parecen mucho, digamos, en su forma a las imágenes de los primeros delincuentes fronterizados por la policía civil en sí. Entonces, yo diría que la operación política no es otra respecto de la que estaba tratando de referir. No sé si te respondí. Sí. Por favor, joven, de la segunda fila. No, primero agradecerte el ejercicio potente de resumen de trabajo intelectual que hiciste y digamos todo lo que has hecho en tu carrera. Entonces me parece maravilloso. Incluso me arma bastante porque con otros colegas contemporáneos, digamos, tuyos, respecto de la tarea del análisis de lo visual con lo textual, por un lado, pero también por la forma en ir integrando un pensamiento multidisciplinar obligado. Porque desde el comienzo te empiezo a escuchar y empiezo a notar que efectivamente es la misma falta de la historia propiamente de arte chileno que te hace ir como juntando las piezas desde distintas disciplinas para poder integrar una mirada que tú decías, a ver si le puedo mostrar un hilito, o sea, es que más que un hilito, son diferentes hilos que se van a ir embrollando en una lectura particular nuestra, porque no tenemos esa historia decimonónica, porque efectivamente en el último ejemplo que le estaba dando a Jesús, tiene que ver con esa fotografía que estaba antes que un imaginario pictórico en el norte. Entonces, tenemos que mirar la cultura visual ya desde un aspecto muy total, y en esa totalidad ir, bueno, distinguiendo, esto es lo que se enseñaba en la clásica Escuela de Bellas Artes, qué sé yo, esto es lo que en este minuto el análisis que está haciendo de Dirpon está en medio de una tradición que viene ya con Parral y están armando un momento de la auge de las comunicaciones donde tenemos que mirar la cultura visual como lo más fuerte de ese minuto frente a otras producciones culturales concomitantes al lado de ellas que no tienen la misma fuerza que un afiche publicitario, que una determinada técnica fotomecánica, etcétera, etcétera. O sea, ahí está apareciendo la serigrafía, ahí está apareciendo la fotografía en pleno, ahí está apareciendo en la televisión, está apareciendo el video también. Entonces, en todo ese momento, 70, 80, acá se nos está dando la segunda vanguardia, la que nos está dando un montón de elementos artísticos, pero
también político, cultural, y dentro de ese espacio que va a ser para nosotros la dictadura. Entonces, chuta, es fuerte eso porque coincide, como digo, con una mirada que va a tener que ser así respecto de un discurso multifocal, digamos, en que uno tenga que activar esta crítica de las producciones culturales en esos términos. O sea que no podemos fijarnos únicamente desde una cronología decimonónica histórica del arte, como para buscar aquí discursos desde la literatura. Porque fue la misma pregunta, o sea, ¿por qué fueron nuestros literatos los que hicieron las lecturas de la historia del arte? Porque no había historiadores del arte. O sea, yo empiezo a ver textos serios de historiadores del arte recién en los 90, posterior, ¿no? Entonces, ¿con quién uno vio eso antes? Son puros catálogos, son dípticos, son cosas que me están dando gatitos, y con eso yo voy armando. Entonces, como yo armo esa historia o ese análisis efectivo a propósito, ahí va la pregunta, a propósito de la obra de Dickman, que claro, para mí, siendo contemporáneo absoluto de Dickman en esa época, claro, aparece con ese discurso que después nos va a decir Nelly, que estaba totalmente reprimido de la obra. No, había gente que no reprimía ese. Yo estuve en las exposiciones donde estaba Gonzalo Díaz repartiendo afuera los esténciles armados a la rápida, así de cosas que era para leer la obra así en la inmediata, pero claro, se nos van quedando, y por eso que la dictadura no pescó nada, porque en el fondo, ¿quién va a traducir esto al pueblo? Nadie. Pero, esta cuestión se la entienden entre ellos, déjalo hablar solito. O sea, pero entiendo esa entrada que era la entrada que yo aparentemente también pude ver en Dickman, o sea, demostrar ese sujeto antisujeto institucional nuevo que está allí, que está y que podría haber tenido una cierta identificación más inmediata, pero claro, ¿quién iba a ver esa exposición? Claro, entonces la audiencia era muy pequeña, como entonces se va formando como una costra de comprensión muy difícil de ir atravesando, salvo ahora después de tantos años después. Sí, bueno, se habla bastante de esa paradoja, ¿no? De un arte que está abriendo estas comprensiones, ¿cierto? Hacia una cultura visual ampliada, pero que en su momento no lo reconocían y no entendía nadie más que los 4 que lo estaban haciendo, digamos. Yo entiendo esa cuestión, pero me parece que hay los grandes procesos de transformación cultural son cuestiones que de repente aparecen como un elemento geográfico que emergió de repente muy irruptiva, de una forma muy irruptiva y muy solitaria, pero que cuando son potentes empiezan a bajar. Y a mí lo que me parece es que con las décadas transcurridas, y en ese sentido decía que esto ha ido como permeando las maneras de pensar y de producir imágenes, y que hoy día ya estamos contando con esa transformación. O sea, ya nadie podría pasar por encima de esa transformación para referirse, por ejemplo, a la historia del arte en Chile. Y sobre tu primer comentario, me parece que, claro, una de las cosas que produjo, yo creo que desde el siglo XIX, este relato de las artes nacionales que ocurrió en toda Latinoamérica, es que, bueno, por un lado, refleja la presión del campo político sobre el campo artístico, o sea, tengamos arte nacional porque tenemos que ser nación. Y por otro lado, entonces generó 2 efectos nocivos para el propio campo del arte. El primero es que segmentó procesos que bien podrían haber sido comprendidos como procesos regionales. Hoy día nos estamos dando cuenta que muchas cosas que creemos que ocurrieron aquí y que son particulares de nuestro territorio local, resulta que también no habían ocurrido allá, y que el artista que nosotros tenemos por aquí, el fundador de la academia, resulta que tiene toda una historia en Brasil. Entonces hay muchas cosas que si no hubiésemos tenido este mandato nacionalista, hubiésemos podido entender como fenómenos más integrados.
Eso por un lado. Y la otra cuestión es que, bueno, se me fue el segundo punto que quería terminar un poco. Ya, me voy a recuperar creo en este momento. Pero bueno, básicamente es esta limitación de nuestro lenguaje para referirnos, ¿cierto? A obras que podrían ser pensadas con una mayor densidad histórica si es que tuviéramos los aparatos críticos en la propia historia, ¿cierto? Pero no los tenemos. En este caso, sobre la obra de Diderot hay una producción abundante, pero a mí me parecía que este elemento tan declarado en la obra, que es como decir, bueno, yo me baso en estas cosas, están las escrituras, no había sido particularmente como profundizado, ¿no? O sea, como que todos decimos por ahí, bueno, Dickon toma cosas de la reta, pero ¿qué significa esta cuestión? Esa era mi pregunta. ¿Qué significa que un artista de esta categoría que produjo esta transformación haya dicho que sus fuentes era la revista Rico Tipo? O sea, ¿qué es esto? ¿Qué significa que un autor como Dickon diga que su fuente es la revista Rosita? O sea, ¿qué clase de lectura tiene que producirse ahí para que esto sea efectivamente una operación crítica? Entonces yo dije, bueno, de verdad necesito saber qué son estas cosas. ¿Quién las produjo? ¿A qué coordenada cultural corresponde? Y cuando te haces esa pregunta te das cuenta que quién las produjo primero. ¿Ah? O sea, digamos, entre la imprenta Universo y la editorial Zigzag, ambas propiedad de, por un lado, una familia, por otro lado, bueno, dos familias, que tenían una ubicación social muy específica y que sabían muy bien lo que estaban haciendo. Y lo que estaban haciendo era industria, comercio y apoyo, digamos, a las causas de los gobiernos conservadores que tuvo el país a lo largo de la historia, digamos. Entonces, por un lado la tenencia, pero por otro lado los efectos. ¿Y los efectos cuáles serían? Bueno, que en estas revistas aparece la imagen de un sujeto que no está representado por la historia del arte. Entonces, cuando te das cuenta de eso, ahí empiezas a entender la operación crítica. ¿Por qué es posible que Diderot haya tenido como referente la revista Estadio? ¿Ah? Y esa bidireccionalidad respecto de esta producción de esta gran empresa, ¿no? Que va apareciendo como quizás no consciente, van dejando el espacio a este otro sujeto que no estaba. ¿Y qué pasa después cuando pasa al gobierno de Salvador Allende? ¿Cómo lo ves tú? Ahí también, ¿cuál es la idea de que también, por ejemplo, con la Quimantú, tú tengas toda la historia de la literatura universal? Claro, claro. ¿Por qué? O sea, ¿realmente va a tener el mismo efecto? Está súper interesante tu pregunta. Yo creo que esa recién me la estoy haciendo porque esto ya, como que esta historia de Zigzag desemboca en Quimantú, ¿sabes? Que Zigzag fue expropiada, digamos, que se transformó en una nueva, en un nuevo enfoque editorial, ¿cierto? Que en este caso privilegiaba, digamos, la distribución y democratización de literatura. ¿Ah? Entonces ahí ya como que se rebajan los componentes como espectaculares de la Zigzag, distribuidora de comunicación masiva periódica, y aparece esta otra misión, digamos, que es como hacer legible a través de formatos de bolsillo, de grandes tirajes, ¿cierto? La literatura. Ahí vemos el cambio total de la orientación y eso de efecto habría que estudiarlo también. ¿Ah? Me acordé de la segunda cosa, que era que junto con producir esta segmentación nacionalista, produjo una segmentación
del campo artístico respecto de las visualidades, otras visualidades. De hecho, hay que tener en cuenta que la historia del arte en Chile es un relato que no comprende dentro de su estructura, salvo en un caso, la historia de la fotografía, que es algo muy insólito. O sea, hoy día tú no entiendes el arte contemporáneo, el arte producido en el siglo XX, si no lo estás leyendo en una relación con el desarrollo de la fotografía. En cambio, los relatos canónicos del arte en Chile no pasan por el lado de la foto y son relatos del arte académico. Entonces, eso son dos cegueras importantes, no ver tu entorno geográfico de una manera más compleja y no ver tu entorno cultural de una manera más compleja. ¿Ah? Entonces son dos maneras de retirar el arte de la vida también, ¿no? Entonces esas cuestiones son las que hemos tenido que ir desempaquetando para hablar de otras maneras sobre las historias del arte, con relatos tal vez mucho más segmentados que una historia general como el que yo estoy intentando aquí, juntar dos cosas que no pegaban ni juntaban por ninguna parte, digamos, ¿no? La historia de la visualidad impresa y la historia del arte conceptual en dictadura. Eso. ¿Alguien más que me guste? No sé, no llegaron comentarios tampoco por ahí, por el Teams, ¿Qué quieres comentar yo algo? No. Me encanta. por supuesto. Eh, Bueno, aparte de esto que voy a comentar, lo hemos conversado por teléfono largamente en una ocasión, fueron como 2 horas, así que no, pero bueno, fue una conversación por teléfono, por lo tanto es importante señalarlo también acá. Eh, y a propósito de esta educación sentimental de la industria cultural, ¿cierto? En el fondo también está ese plano. Cuando tú mencionas como, qué es lo que estaba mirando, el cambio del eje de la mirada, ¿cierto? Que tú empezaste a revisar a partir de Lidbón. Y te mencionaba a propósito de eso lo que ha hecho Jorge Montealegre con la historia de los dibujantes en Chile. Entonces, hace ese recorrido hacia atrás, la revista Péneca, el Péneca, ¿cierto? Que es clave. Y también, ¿cómo se llamaba ella la que hacía la revista? ¿Te acuerdas? Roxana, Sí, ¿cierto? Roxane. Roxane, claro. ¿Cómo se llama? Roxane. Claro, por ejemplo, ella como editora, que era una persona conservadora, ¿cierto? Que contrata a estos dibujantes, y entre eso, bueno, Corello, etcétera, y que amplían, digamos, la imaginación. Entonces hay una perforación, tú lo dices, señalas como crítica también a cierta lectura de la Escuela de Frankfurt como clausurante, en cierto modo. Pero acá, en estos archivos menores, que me gustó mucho eso que dices tú, archivos menores, estas lecturas microscópicas, aparece como un trabajo donde uno puede ver cómo eso mismo que está hecho para controlar, en la imaginación se abre todo lo inesperado, ¿cierto? De toda esa cantidad de niños criados por el PNK, y para mí pienso Tellier, por ejemplo, que aparece en su poesía a cada rato, o lo que hablamos de Lin en algún momento, y bueno, en fin, muchos niños, gracias a esa editorialidad, pero que se vuelcan justamente en las potencias que tiene la imaginación de crear otra cosa, frente a esas estrategias de control, ¿cierto? Y también me acuerdo que también mencionamos a Amster, si no mal recuerdo, y también un personaje que a mí me parece que es clave por la descentralización, porque también cuando hablamos de pintura chilena hablamos de Santiago prácticamente, ¿cierto? Entonces, pensando en Deisler, que se va hacia el norte, hace una desmontaje de esta idea de que tiene que pasar por Santiago. De hecho, sus exposiciones le hizo en Valparaíso, Valdivia, Antofagasta, y además se relaciona con unos italianos allí y bueno, y por supuesto el círculo Uruguay, Argentina, Chile, con Vigo y Padín, etcétera. Entonces, un personaje bien interesante también como la estrategia editorial, la editorialidad, y cómo él trabaja también con elementos, tú le llamabas a propósito de Dávila, de lo residual, aquí, por ejemplo, elementos eh, como los oficios, ¿cierto? Todas esas cosas muy bonitas que tenía con los grabados. Entonces, incluso tiene por ahí, yo encontré un trauco muy lindo, un trauco súper lindo, que parece como para infantil, así súper bonito. Eh,
Entonces quizá hay allí una tarea como para mirar también de un desplazamiento no solamente de las formas de la industria cultural y las formas de visualidad como que se ha ido segmentando, sino también las otras visualidades que aparecen a lo largo del país. Es un punto. Y lo otro que quería mencionar, a propósito de bueno, primero, una bellísima exposición, muy linda. A propósito de la dictadura y este texto que para mí ha sido muy importante, como lo que hizo Christy Mansi sobre la resistencia gráfica, que lee desde otro lugar, no desde el apagón cultural y del silenciamiento del trazo, sino desde la resistencia gráfica, todas esas, los panfletos, todo eso que se armó el APG y estos talleres como de respuesta. Quizá haya, a propósito, escuchándote, quizá haya aquí una historia por construir, una especie de dialéctica, por decirlo así. Yo sé que la dialéctica tiene mala fama hoy, pero como una especie de oposición, antítesis entre estas historias mayores que hablan de una pintura chilena, monumental, podríamos decir institucional, y otras historias que van como en lo mínimo, en lo microscópico, y que justamente respondieron a cierta forma de, de idea de captura, de control, de subjetivaciones que estaban propuestas desde ¿cómo se llama esto? Burguesías que señalas tú, o incluso institucionales. Sí. Entonces quizá allí eso que ellas ven en la dictadura podría ser como pensados Sí. a más largo plazo. Bueno, Eso. ahí habría que pensar en la lira popular, de hecho, o sea, que es una respuesta a la lira, ¿no? A esta publicación como ultra alta cultura, ¿no? Era una publicación sobre poesía, ¿no? Sí, 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 sí. Y que tiene este correlato inmediato, que tal vez con mucha más potencia, porque hoy día hablamos más de la lira popular que de la lira, ¿no? Claro, como una historia de la resistencia gráfica, por Gráfica, decirlo de así, las más resistencias largo plazo. gráficas y editoriales. Yo diría que Sí, pero yo también, o sea, añadiendo, yo pensé que iba a ser, porque creo por eso lo tomo, que también pensar en una suerte de, como tú hablas de poética, ¿no? Las formas de fabricación de toda esta, Ujú, una poética expandida, porque ujú. tu relato me hacía pensar mucho también en un relato de Jorge, que en esa misma época, algunos poetas están también tomando imágenes Sí, técnicas sí, o de sí, imágenes del de la cine. cultura impresa o del del cine, de la ¿no? Y fotografía. hay diálogos posibles, Mm. yo creo que se pueden también expandir a esos niveles, o tanto como también a nivel histórico, digamos, involucrando todas estas resistencias o formas de fabricación distintas, con estas apropiaciones de Sí, los márgenes de la cultura oficial para no necesariamente tener un discurso explícito de resistencia, pero sí la práctica que llevan a esa modulación de distintas formas de resistencia. sí. Yo creo que esa es una historia esas son las historias que podemos hacer ahora, ¿no? Ya no nos queda hacer las historias de los grandes periodos y sus momentos, eso ya no fue, no existió, no lo tuvimos nomás en la historia del arte, sino que estas otras, ¿no? Estas que son como rutas, imbricaciones que se produjeron, también más localizadas, como dice Jorge, porque muchas de estas historias no están en Santiago, que bueno, no tendrían por qué estarlo allí. Son entre cruces de hebras que tenemos que estamos produciendo. Yo creo que hay mucha investigación en este momento en esos cruces. Y sobre lo que decías tú, Jorge, al principio, de esta cosa como por eso me interesaba la noción de irrupciones y roturas, porque pareciera que es justamente allí donde hay fenómenos de lectura anómala, como diría la Marcela, alguien que recibe de un modo que no es el previsto por la publicación, por ejemplo, o que imagina deportadamente a partir de cosas que han sido propuestas por una revista como el Peneca, digamos, y que gesta con eso todo un mundo particular. O sea, son modos de responder que no se atienen al control que vería, digamos,
un crítico, un teórico de la escuela crítica, digamos. Son respuestas que se salen y que en ese sentido tal vez nos remiten más bien a la posición de Benjamin respecto a la condición emancipadora que tienen estos desarrollos técnicos. Ahora esa cuestión nunca termina de resolverse, uno nunca sabe quién va a ganar en esa discusión, porque cuando cree que la cosa se va volviendo benjaminiana, bueno, de nuevo resulta que pasa algo que nos devuelve a la teoría crítica, digamos. Entonces, pero es interesante la tensión entre estos mecanismos de control a través de la tecnología y de los procedimientos y aparatos editoriales que se valen de ella, y lo que en los bordes se va produciendo como una respuesta singularizadora. O sea, el gran deseo sería tomar todas esas historias singularizadoras y traerlas a la historia. Un poco pienso que es lo que hay en esas grandes montajes que nos propone Ditborn, ¿no? Puras historias singulares, pequeños trayectos, la pequeña caricatura del sujeto, del náufrago, ¿cierto? Debajo de su palmera, pero al lado la gran obra de arte, pero más allá la cara del delincuente y al otro lado, qué sé yo, una mancha. Son pequeñas historias singulares que no pretenden construir un relato. Desde otra perspectiva filosófica, a mí me resuena mucho con las conceptualizaciones de Deleuze guattarianas de revolución molecular, devenires menores, devenires imperceptibles. Me saltan todo el tiempo, ¿no? Con todo lo que estás comentando, como lo molecular, ¿no? Sí, lo molecular. De la subjetividad. Y que por lo mismo no puede llegar a convertirse en lo molar, ¿no? En lo establecido, en el bloque. Sí. Su condición misma es constituirse menor, le requiere constantemente estar en una revisión y deshacer, y pareciera que desaparece, pero vuelve a resurgir. Pero vuelve a resurgir, es retornante. Claro, que bueno que te haya traído que te haya traído esa sensibilidad. Yo creo que es la que está y es la que también impide que podamos pensar que esto va a terminar Claro. en un relato homogéneo. O sea, nunca va a haber la gran pintura de historia respecto a estos procesos. Siempre va a ser este montaje de elementos que se yuxtaponen, que se asocian, que producen conexiones resonantes, pero que no configuran Un todo, una unidad. Me parece que las historias singulares son de esa manera, digamos. Entonces, es como hay un reconocimiento también a eso, pero eso es muy contrastante con lo que traía la tradición, más el relato que la tradición misma de la pintura en nuestros países del siglo XIX, que lo que se pretendía justamente era hacer nuestra historia, y por lo tanto que allí estuvieran representados nuestros paisajes, nuestras gentes en un sentido identitario, que nadie sabía de dónde había salido esa identidad, y nuestras batallas, nuestros cruces de la cordillera, y todas esas cosas que suponíamos que eran la gran historia, que nos reflejaba y nos contenía a todos y a todas, pero claro, acá vemos las historias que nunca se contaron. Y es muy relevante en el caso de Ditborn el hecho de pasar estos objetos visuales que en una revista o en una publicación pudieron medir 1 por 2 a una escala monumental, porque es la manera en que se monumentaliza y se vuelve historia ese pequeño detalle. ¿Tú no me vas a preguntar nada? Sí, por completo, bueno, pero no sé todavía, Sí, es que no tal vez. quisiera, también no sé cómo te sientes tú capaz de... Yo podría ¿Sí? seguir, Ah, pero bueno. no quiero. No, mira, yo solamente son como preguntas más puntuales, no, para ya no cansarte, por supuesto. Sobre todo, por ejemplo, esta idea de la imagen técnica. No sé si pudieras tú así como brevemente infiltrarnos un poquito en ese concepto, porque bueno, yo vengo de otra, yo llegué también a esa palabra, pero quizás por otro lado, y me interesa esa perspectiva. También en esta reconfiguración de la pintura chilena,
el listado que diste, yo no, o bueno, no sé si a lo mejor tú también revisaste eso, la cuestión del cine, pero antes de los 60 en Chile, ¿no? Bueno, es solamente igual si es que acaso también tú lo viste o no sé si también se te hace digna de mención, pues, ¿no? Que siento que sí, ahí también hay un quiebre. Nada, tampoco es que yo haya visto ya todo el cine chileno antes de los 60 y después de, pero ahí también siento que hay un quiebre importante en la visualidad, ¿no? Y bueno, ya así por último, en cuanto a mi comentario, preguntas y todo, estas cuestiones son muchas, de hecho, pero solamente quisiera dejarlas ahí. Ah, en esta cuestión del modelar afectivo y efectivo en el mirar, ah, yo pensaría que es como la recepción chilena de los aparatos técnicos. eh, y no solamente, digamos, como, bueno, perdón por la profesión chauvinista, yo sé que el arte va primero. Entonces, solamente es como los artistas toman para su obra estos nuevos aparatos que también vienen de fuera, por supuesto, ¿no? Aquí en México, en ningún lugar de Latinoamérica se creó una fotografía, ¿no? Se crea una cámara, la Eso. fotografía sí, Bueno, pero por supuesto. una cámara con su tecnología, claro, es algo que siempre nos llega de fuera, ¿no? Justo eso. Y la última, ya así nada más para cerrar. ¿Qué tanta historia se puede hacer con imágenes que algunas personas o algunos autores las consideran posthistóricas en este sentido de la imagen técnica? Entonces, bueno, más o menos eso. Post histórica de las imágenes. Sí, pues todo lo que viene después producido de la fotografía en adelante, al parecer, acorde a algunos autores como Willem Flusser, él considera que todas estas imágenes son post-historia. Entonces, mi duda es también en este sentido de qué tanta historia se puede o qué tanto debe de cambiar también nuestra concepción de la historia a través de este filtro de los aparatos técnicos que reinan sobre nosotros, ¿no? Tal vez deberíamos juntar eso con la primera, respecto de la imagen técnica, ¿cierto? Si te decía así. Sí. De la del cine creo que no me voy a poder hacer cargo porque no sería hablar así, no me he metido en ese terreno. Sé que hay una enorme transformación también del lenguaje cinematográfico en Chile en los 70, ¿ah? Pero no me animaría a hablar de eso, no en relación con estos procesos de la pintura que creo que están en una relación más intensa con la tradición de la imagen impresa, ¿ah? Y de la imagen fotográfica. Imagen técnica, digo, en un sentido bien tradicional, que tiene que ver con imagen producida por aparatos, ¿ya? Donde queda fuera, digamos, la manufactura. Y esa imagen históricamente está asociada a la fotografía y a su invento. Sin embargo, yo creo que en la historia de la fotografía hay un momento poco detallado también, que es el momento en que la imagen fotográfica, que es reproducible por su naturaleza, comienza a ser posible de ser reproducida por la imprenta, que eso no es lo mismo. Hay entre el invento de la fotografía y ese evento, que es que se pueda imprimir fotos, varias décadas, ¿ya? O sea, el invento de la fotografía, si la fichamos en el 29, pues tenemos el 89, cuando recién empiezan a aparecer los aparatos de impresión de fotografía. O sea, hay un rato largo que la fotografía no se puede imprimir. La aparición de la impresión de la fotografía, que ha sido mi locura de los últimos 5 años, es un fenómeno muy interesante en términos visuales porque implica la traducción de la fotografía, que es una imagen de granos, en una imagen de puntos. Y eso para mí es una cuestión absolutamente relevante en la historia de la transmisión de las imágenes. ¿Cierto? No. ¿Por qué es relevante para la historia de la transmisión de las imágenes? Porque solamente una imagen que ha sido traducida a una lógica informacional, como es la imagen de puntos, puede ser transmitida. Una imagen de grano no puede ser transmitida porque no hay ningún aparato que lea el desorden atómico que es una imagen de grano. Pero sí hay aparatos que leen la matriz informacional, que es una imagen de punto.
Entonces, cuando aparece la imagen de puntos, pasa algo en la historia de la fotografía que ha sido poco examinado, creo yo, como hito, y es que la fotografía se incrementa de manera exponencial en términos de potencial de circulación, porque ahora la pueden leer otras máquinas que son máquinas impresoras. Y cuando la fotografía se transforma en una imagen de puntos, se abre también la historia de todas las imágenes transmitidas, y por lo tanto también la historia de la televisión, en algún sentido. ¿Ah? ¿Esos puntos son los píxeles? No, Ah, no, claro, porque esa foto está- los píxeles aparecen con la cultura digital. Yo estoy hablando de un invento técnico que ocurrió a fines del siglo XIX y que es la matriz de impresión. Si tú miras una matriz de impresión, hasta hoy día me parece, ¿no? Son matrices. Es básicamente de el puntos. juego grabado. Claro, es el hueco grabado que transforma la Y imagen en Losser imagen. también que utiliza un sistema de tramos basadas en puntos. Claro. Claro, pero Negro como el en el principio no había offset, sino que había hueco grabado, digamos, y la traducción de una imagen que está, sus partículas están distribuidas de manera azarosa por la materia, en una trama ordenada de puntos que permite entonces organizar el medio tono, que es lo que va del blanco, ¿cierto?, al negro, en todos estos puntitos, y estos puntitos sí los entiende una máquina, Una sola precisión por favor. o corrección. Ya. En realidad, casi simultáneamente con la aparición de la fotografía, aparece la reproducción múltiple de fotografía hacia mediados del siglo XIX en París. Hay que revisar lo que era el estudio, y me parece que el nombre del Lisset, líder era estás Louis hablando. Blanc. Ah, ya. Louis Blanc tenía un estudio que trabajó para varios fotógrafos y produjo libros de reproducciones fotográficas con un sistema que no usaba punto y permitía reproducción de Por por supuesto. giro, un Sí. proceso que se llama colotipia. Sí, es que hay dos maneras de llevar la fotografía a la impresión. Unas son más cercanas a la litografía, por lo tanto no incurren en producción de placas con huecos, y otras son más cercanas al hueco grabado, por lo tanto la producción de placas tiene digamos, ¿cómo le podríamos llamar? ¿Ah? relieves. Relieve, tiene relieve, bajo relieve, y esta otra que tú estás mencionando no tiene bajo relieve y procede más bien de los procesos litográficos. Es un tipo de impresión finísima, maravillosa. Tú ves imagen y es mucho mejor que una imagen de alta definición de una pantalla de ahora, pero es terriblemente cara y difícil de obtener en relación con el proceso en Sí, relieve. el problema mayor que tenía la colotipia era la poca duración de las matrices. Claro, imagínate, para Sí. procesos continuos de diarios y de publicaciones periódicas, eso no sirve. Entonces fue descartado en un proceso de evolución industrial. O sea, eso es decoroso y es muy bonito, pero no sirve para hacer 50 libros. Necesitamos algo que nos sirva para 300.000 ejemplares de un diario. Entonces, eso fue un hueco. Entonces, yo diría que hay también una selección natural en los procesos industriales, y la selección natural en este caso, o sea, si es que opera en alguna parte, opera aquí en favor de esos puntitos que generan un relieve en la matriz y permiten entonces ahora sí el procesamiento de imágenes a gran escala, y esos puntitos son la base de la discriminación de la imagen en señales electromagnéticas, que son las que después pueden transmitirse a través de los cables para llevar una imagen de un lugar a otro. O sea, sin discretización, que ha sido la palabra que yo he usado en las últimas investigaciones, no habría transmisión de imagen. Claro. Y en ese proceso de discretización, la imagen de puntos es fundamental. Ahora, el píxel que aparece con la digitalidad es otra tecnología, pero también responde a la idea de discretizar la imagen, separarla en varios pedacitos homogéneos para poder llevarla de unos procesos técnicos a otros, en este caso de lo informático a la pantalla. Y me perdí con bueno, de imagen técnica hablamos de imagen técnica cuando estamos hablando de aparatos. Nosotros en nuestra área académica, donde sustentamos un doctorado en estudios mediales y una
estudios de la imagen, hemos querido también pensar la tecnicidad de la imagen al margen de los aparatos, o sea, una imagen producida sobre una tela o con, o con un lápiz, no es una imagen no técnica, digamos, No, porque también responde a otros procesos técnicos, pero la convención es hablar de imagen técnica cuando ya hemos incorporado por lo menos la fotografía. tenemos incorporado, ¿no? Y sobre la cuestión, sí, la hemos incorporado a todo nivel, no solo en su uso, sino que culturalmente también. ¿Ah? Y sobre la deriva de eso en post-historia, no recuerdo en qué lugar Flusser dice algo así. Me parece que la cuestión de la post-historia se asocia más a la producción de imagen digital, donde los niveles de manipulación de la imagen se han incrementado notoriamente, y por lo tanto hoy día no podemos tener la confianza que tuvimos en el pasado, aunque nunca debimos tenerla, de que una imagen revela algo que efectivamente ha sido. Gracias. ¿Ah? Entonces, cuando hoy día ya culturalmente se instala la desconfianza respecto de esa imagen que parece fotografía, pero todos sabemos que ya puede ser Qué cosa. generada desde una base técnica desde cero, es cuando aparece este vínculo entre la imagen digital y la poshistoria, porque ya no hay ninguna historia susceptible de ser reconstruida a partir de un documento fotográfico, ¿ah? Que es siempre la huella de un procedimiento técnico que no necesariamente que se revela solo a sí mismo. O sea, si algo revela la huella fotográfica, es la huella del proceso técnico que la hace posible, pero no algo sobre, digamos, la historia de la humanidad. Eso podría decir. No, perfecto. Bueno, para mí Sí, es así, me quedo así. sí. Sequísimo. Pero bueno, no sé. Llegamos como Perdón bien, por la... pero es la idea, ¿no? Yo creo que estamos hablando de cultura visual y se No. trata justamente de poner en diálogo estas historias de la pintura con, o sea, justamente ese es mi propósito. Sí, no, y de todas maneras, como subrayar también, ya para cerrar, que en el contexto de un doctorado en ciencias humanas, mención discurso y cultura, es hermoso poder tenerte acá con nosotros hoy, poder hablar a partir de las imágenes como uno de los discursos fundamentales, ¿no? Que nos constituyen y de los que pende nuestra subjetividad actual. Y es valorable eso también, Jorge, que organizó y llevó ahí adelante esta instancia para relevar también ese dispositivo como forma de discurso y muy necesario y muy importante de abordar y analizar. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. En nombre del doctorado de Ciencias Humanas, mención Discurso y Cultura. Bueno, les damos las gracias a su asistencia y muchas gracias, de verdad, ¿no? Ha estado una presentación hermosa, hermosa. Y bueno, gracias también a los que se unieron a través de sus pantallas y aparatos técnicos. Esto nunca pasó. Y bueno, gracias a todos ustedes que asistieron y por supuesto, gracias a la presentadora. Un gran parte. Yo